El grito de Margarita quedó sepultado bajo los escombros del Hospital Juárez, un infierno bajo tierra donde los minutos parecían durar siglos, donde no abandonó la esperanza. A sus 24 años logró salir viva, aunque nada volvería a ser igual. Despierto, veo mi reloj, oigo las ambulancias, oigo a la gente quejándose, pero yo no tenía idea de que se hubiera caído. Pues pensé en mi casa, mi mamá, mis hermanas. Pues yo entraba a las 7 de la mañana y estaba en los vestidores porque usaba uniforme quirúrgico en el 10º piso, en la unidad tocoquirúrgica. Y yo estaba sentada abrochándome las agujetas cuando ya no supe, perdí el conocimiento. Mientras toneladas de concreto apagaban su voz, rescatistas y voluntarios luchaban contra reloj. Movían los restos del Hospital Juárez buscando personas con vida. Yo grité, ¿hay alguien por ahí? ¿Hay alguien ahí? Entonces yo escuché y fue cuando le dije, aquí estoy yo. Tenía la cabeza y la losa estaba acá, era que me apretaba el pie así. Entonces la losa estaba casi arriba de mí. Entonces no se podía ni maniobrar como tal. Pensé que, decía, sácame como sea, pero no me dejes aquí, no me dejes aquí. Y ya llegó mi familia, mi hermana, que también estuvo ayudando. Y ya, pues no había otra forma. Era el enlace de turno. Entonces fallecieron hijas de las trabajadoras que las llevaban ahí y en mi piso habíamos 3 Margaritas y yo fui la única. Pero el sismo no terminó, quedó marcado en su cuerpo y en su memoria. No me puedo ni meter a bañar sola, o sea, le tengo que avisar a mi esposo, me voy a meter a bañar porque me da miedo quedarme sola. ¿Te sientes que no te tocaba? ¿Que por algo estás aquí? Yo siento eso, volví a nacer otra vez. Qué fecha esta, la del 19 de septiembre, de esas que la memoria no permite olvidar. Pablo Bullosa, querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Gabriel, Muy qué buenas gusto, noches. ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sergio Vela. Querido Manuel, ¿cómo estás? Pablo, Muy buenas noches. Pablito. El sismo del 85, el de 2017, el maldito 19 de septiembre por los sismos, pero que también ha sacado un montón de cosas buenas de la sociedad, no así de los gobiernos, Pablo. Sí, pues tú lo has dicho todo, o sea, realmente todos los que tenemos memoria de esas fechas, pues son inolvidables, sabemos perfectamente en dónde estábamos, qué estábamos haciendo y bueno, pues muchísima gente perdió personas queridas. En el del 85, cerca de 10,000 muertos. No sabemos bien porque era la época en que había un gobierno que controlaba completamente los medios de comunicación, un gobierno donde no había información fiable porque no había ninguna imparcialidad, no había órganos autónomos, no había poder judicial, un gobierno parecido al que nos quieren llevar y por lo tanto en un gobierno en el que no se podía confiar. Y eso fue en 1985. En el 2017, pues la cifra de muertos es mucho más baja, pero pues sigue siendo una enorme tragedia, muchísimas propiedades se perdieron, muchos amigos la pasaron muy mal. Pues son fechas inolvidables para todos, ¿no? Inolvidables que se quedan para siempre en la memoria. Y bueno, retomando lo que Pablo decía, yo creo que es importantísimo recordar y sobre todo alertar a quienes quizá no tengan la memoria porque nacieron o cobraron conciencia después de 1985, que fue hasta cierto punto la ineficacia gubernamental lo que provocó que en unos cuantos minutos, en muy pocas horas, la sociedad civil reaccionara como si hubiera estado organizada, como si existiera un plan de rescate. Fue absolutamente admirable, ustedes recordarán cómo brigadas ciudadanas empezaron a ayudar a retirar escombros, a transportar personas a albergues, a llevar comida, a proveer de medicamentos, en fin, bueno, fue una catástrofe aquel terremoto de 1985. Por cierto, el que coincida un temblor de importancia en 2017, en la misma fecha, es eso, una coincidencia, sí, sí. No es ninguna cifra mágica. No es ni maldición. Vivimos en una zona sísmica, va a seguir temblando aquí, entonces, bueno, pues claro que existe la posibilidad de que tiemble en una fecha igual. Pero me parece importantísimo porque en aquel momento fue un despertar de la sociedad civil.
que dio pie a cosas muy importantes, que transformaron social, económica, políticamente el país en las siguientes décadas. Y justamente yo retomaría lo que Pablo está diciendo. Ahora parece haber una suerte de regresión en que se satanizara o se viera mal que la sociedad civil tome en sus manos su destino, las riendas de su destino. Creo que es importantísimo. Cuando los ciudadanos actuamos motivados por el bien común, no necesitamos de nadie que nos esté diciendo hasta dónde podemos actuar. Y mucho menos debemos aceptar que nos digan que no podemos actuar en algo que nos concierne simple y sencillamente por pertenecer a una misma polis. Y fue esa una elección de ciudadanía. Por supuesto. Gabriel. Sí, claro. Fíjate que de todos los cataclismos terribles que le pueden ocurrir a la humanidad, el sismo, el terremoto, yo creo que es el más apocalíptico, por llamarlo así, porque los otros son hasta cierto punto previsibles, son prevenibles, ¿no? Ahora un huracán lo puedes anticipar, puedes tomar precauciones con mucho tiempo de antelación ante un incendio, o sea, pero del terremoto apenas a raíz de los últimos, del 85 para acá, ha avanzado mucho el conocimiento científico y tecnológico en muchos aspectos. Pero nadie sabe, como dice Sergio, sabemos que va a temblar, pero no sabemos cuándo, ni dónde, ni de qué tamaño va a ser el sismo. De tal manera que yo creo que es importante esta línea de aprendizaje que tuvimos del 85 para acá, en una cultura de la prevención, pero sobre todo también en una cultura, yo diría, que es la que se está echando a perder, una cultura de tejer una red institucional que sea un aparato que pueda reaccionar, ¿no? Porque en efecto el protagonismo de la sociedad civil en el 85 fue notable. ¿Y por qué? Por la ausencia del Estado. Ahí el Estado mexicano, el gobierno, empezó a mostrar que no era eficiente en muchísimas áreas, ¿no? Y que la sociedad lo podía sustituir. ¡Ay! ¡Qué horror! Peligro, ¿no? Cuidado. Entonces, este asunto, como bien dice Pablo, que está pues peligrosamente de actualidad, ¿no? Es decir, la sociedad civil en este mundo sustituyó al Estado, no solo lo rebasó, lo sustituyó. Durante un tiempo también hay que decirlo, ¿no? La reacción quizá fue lenta, ¿no? Afortunadamente, como digo, creo que ya pasamos esa experiencia de los terremotos. Sabemos, por ejemplo, algunos han tenido consecuencias benéficas, ponle tú. En 1972, el terrible terremoto de Managua, pues propició la caída de Somoza finalmente, ¿no? O ejemplos más clásicos como el terremoto del 1755 en Lisboa, que fue un terremoto, fue sismo, fue maremoto y fue incendio, es decir, Lisboa desapareció. Y el marqués de Pombal, un personaje muy singular de esta época del despotismo ilustrado, aprovechó para reconstruir Lisboa desde los cimientos, ¿no? Y la Lisboa que ahora tenemos, con esas cosas monumentales, esas avenidas abiertas, pues es una creación del marqués del Pombal sobre las ruinas de la Lisboa que quedó destruida. Sí. Le cantó Voltaire en ese momento el poema al sismo de Lisboa. En fin, creo que tenemos mucho que aprender en eso y sobre todo, yo creo que nos debe de tener alerta de que muchos de los resortes fundamentales de la sobrevivencia no los tenemos que esperar del gobierno, no los tenemos que esperar del Estado. Nosotros los tenemos que manejar. No, sin duda, sin duda. Era un buen... Y hay que recordar una cosa, nada más sí, que añadir un punto que creo que es valioso para la reflexión. Menos de un año después, México era sede del Mundial. Sí, claro. El Mundial de 1986 abrió y cerró en la Ciudad de México, que tenía menos de un año de haber sido devastada. Se pudo. ¿Quién pudo? La sociedad civil. La sociedad civil. Organizada, sí, exactamente. Sí, no esperando ni dádivas ni ayudas de los gobiernos. Déjenme hablar ahora, les invito a que platiquemos de la gran Julieta Fierro, apasionada de la ciencia, divulgadora de la misma, una extraordinaria conversadora, con carisma, con esa capacidad de conectar con distintas capas, digamos, de la sociedad, de volver lo complejo sencillo. Hoy murió Pablo a los 77 años. Pues lamentablemente, muy joven, una mujer que hizo muchísimo por la divulgación científica en nuestro país, un tema que es muy importante y creo que los medios pecamos de no darle la importancia suficiente a ello. Una persona encantadora. Yo no puedo jactarme que haya sido mi amiga. Coincidí con ella en varias ocasiones, en varias mesas, en algunas reuniones, pero no lo conocí tan bien como la conoció Sergio, que creo que es quien debería hablar de una forma más íntima acerca de Julieta, pero bueno, un personaje indispensable de nuestra cultura,
y pues muere muy joven, ¿no? Muy joven. ¿Y a cuánta gente no acercó, no? Con Dejémosle el coronel a Sergio porque... Conocimiento. Sí, en efecto, yo la traté muy poco, mucho menos de lo que me hubiera gustado. Porque aquí tenía una sección muy bonita que se llama todavía El Explicador, que hacen acá a propósito de asuntos científicos, ¿no? Y cada que venía Julieta, en las reuniones previas, yo me acuerdo, el ánimo que ella le daba al equipo, las bromas que hacía, cómo hacía tan amable la divulgación de la ciencia que parecía una cosa de un entendimiento pues casi inmediato y espontáneo. Era una mujer muy espontánea, ¿no? Y yo creo en esta difícil tarea que dice Pablo, no es fácil divulgar la ciencia, ¿eh? No es fácil traer esos paradigmas con fórmulas, con ecuaciones, etcétera, al entendimiento común. Ella lo hacía posible. Y lo hacía con alegría. Lo hacía con una alegría desbordante. Con una enorme pasión, porque le apasionaba y se notaba eso. El tema. Julieta, en paz descanse, la querida Julieta Fierro, tenía estos rasgos que ustedes han mencionado, una bonomía extraordinaria, era un magnífico ser humano. Pero sí, es peculiar que una científica profunda, con una destreza y un conocimiento realmente muy consistente en su especialidad, haya tenido esta gran aptitud de la amenidad, de la sencillez en el momento de explicar la gracia. La gracia es un don. La gracia no es necesariamente una virtud, es simplemente un don. O sea, algo que te toca, no algo que cultivas. Sí. Es decir, Julieta tenía una inteligencia formidable, cultivó esa inteligencia y cultivó su vocación de enseñanza, que creo que eso es muy importante. La transmisión del conocimiento, yo creo que es lo que motiva que alguien pueda en un momento dado poner en práctica ese don que tiene, la gracia de la comunicación, la gracia de la sencillez, y al mismo tiempo la sorpresa, porque no sé si les suscitaba esto, cuando escuchábamos a Julieta explicar cualquier fenómeno de las ciencias naturales, en particular lo referido a la astronomía, lo contaba con una emoción tal que transmitía la emoción del hallazgo. El hallazgo de los científicos siempre es motivo de felicidad. Dar con una verdad, hallar la explicación de algo que parecía incomprensible y volverlo asequible, comunicarlo sin menoscabo de la hondura del pensamiento. Yo creo que el legado de Julieta Fierro es absolutamente entrañable, memorable y bueno, pues me quedo con un enorme recuerdo entrañable de su gratísima presencia y afortunadamente tuvimos buenos momentos de coincidencia. Quizá la mejor manera de recordarles hablando de ciencia, sí. Porque la ciencia pues no es nada más un asunto de los científicos, no es nada más un asunto de los eruditos, claro. Es un asunto que está en todo, está todos los días, en todas partes y está en la conversación. Bueno, tendría que estar lo de las familias, de los niños, claro, de los jóvenes, y esa era parte, digamos, de lo fantástico que ella lograba, ¿no? Bueno, los niños tienen esa curiosidad que puede llamarse casi científica, ¿no? Sí. Y lo malo es que tenemos un sistema educativo que muchas veces mata y una cultura que también... La curiosidad mata la curiosidad, sí, la creatividad. La curiosidad en nuestra cultura popular pues es un vicio, no es una virtud, ¿no? La curiosidad mató al gato, es algo que no hay que tener cuando nos hace mucha falta. Total. Y encauzarla bien con métodos que permitan conocer mejor la realidad. Ahorita que hablamos del 19 de septiembre, pues obviamente Julieta estaría como astrónoma, conocía perfectamente el origen de la Tierra, sabía la razón de por qué tiembla, porque tenemos un centro sólido de hierro que trae muchísimas desgracias, pero todas las ventajas de la vida vienen acompañadas de eso, porque sin eso, si no hubiera terremotos, en primer lugar la superficie de la Tierra sería plana y si hubiera agua, pues seríamos un planeta completamente acuático, sin civilización, porque no puedes hacer el fuego debajo del agua. O sea, tiene que haber montañas, tiene que haber superficie, tiene que haber irregularidades, pero el costo de esas irregularidades son los terremotos. Bueno, Julieta lo diría muchísimo mejor que yo y con más claridad, obviamente, pero bueno, pues qué pena que ya no esté con nosotros. Descanse en paz. Conversábamos a propósito de la ocupación primordial de ella, que era la astronomía, de cómo el libro de Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas, habla de cómo el desarrollo de la ciencia no se basa en la acumulación del conocimiento,
sino en la revolución, es decir, alguien que no da por hecho lo que le dicen sus maestros, ¿no? Alguien que se revela contra la tiranía del libro de texto. Sí, la ciencia normal que le llamaba Kuhn opera sin ningún sobresalto hasta que alguien la desafía. Y cuando alguien la desafía, detecta una anomalía, tiene que comprobar esa cuestión porque de hecho está destrozando el paradigma anterior e instalando uno nuevo. Julieta sabía muy bien esto porque pues, el plano de la astronomía en términos ptolemaicos desde la época de pasando por Kepler y todos los demás, esa es una muestra muy clara de cómo la ciencia evolucionó dando saltos, ¿no?, cuánticos, revolucionando, rebelándose contra el conocimiento anterior que se impone como un dogma a veces, ¿no? Y la ciencia tiene todo menos dogmas en su nombre. Yo quisiera subrayar, porque creo que hay que valorar la figura del maestro transmisor, ¿no? Es decir, quien se encarga de transmitir el conocimiento está pensando con su propia cabeza y con la cabeza de todos los que lo han precedido. En las ciencias naturales, las verdades son preliminares y se van ajustando según los nuevos descubrimientos. La noticia la recibí el día de hoy justamente a través de la comunicación interna del Seminario de Cultura Mexicana, del cual formó parte, y en el seno del seminario hay una gran astrónoma, Silvia Torres, quien compartió la noticia, y nuestro presidente Felipe Leal decía, estábamos poniendo la esquela. Y bueno, pues sí, Julieta fue miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana, que es una institución que justamente se dedica a eso, a llevar el conocimiento a todos los rincones del país, a más de 50 corresponsalías, más de 50 ciudades en todo el país, mediante clases, cátedras, conferencias que son accesibles para todo público. Y yo creo que eso es también algo muy importante que, como bien decías, Manuel, debemos retomar aquí en nuestros medios de comunicación y particularmente en ADN. Sí, todo. Y acercar la ciencia, el conocimiento. Sí. Parecería que estaban diciendo como cosas distintas y no. Lo que ocurre con la ciencia es que es la famosa tradición crítica. Sí. O sea, por eso la figura del maestro es tan importante. El maestro es un transmisor del conocimiento pasado, pero esa transmisión se pone a crítica. Hay un libro muy bonito que lo quiero recomendar, estoy seguro que le gustaba a Julieta Fierro, de Carlo Rovelli, un italiano, que se llama El orden del tiempo. No es cierto, se llama Anaximandro. Y ese libro sobre Anaximandro de Carlo Rovelli, él dice que la ciencia comienza no con el primer filósofo que era Tales, sino con el primero que sometió a crítica lo que decía Tales. Entonces dice, es muy distinta la tradición religiosa, la tradición donde, por si tú te encuentras un budista, te va a hablar, no quiere separarse de lo que dijo Buda, quiere serle fiel a Buda. Si tú te encuentras un científico, no tiene esa necesidad de sentirse, digamos, fiel a sus maestros, ¿no? El cuestionamiento, la duda como principio del conocimiento. Exacto. La verdadera fidelidad de un maestro en la ciencia o en las humanidades, en el arte, es someterlo a la crítica. Los mejores artistas así se llevan con sus maestros. Tal cual. Querido Pablo, gracias. Muchas gracias. Manuel. Como siempre, gracias, Gabriel. Manuel. Sergio, querido, muchas gracias. Sergio, Buenas tardes. Gracias. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásela.